No pudimos solucionar el problema técnico, lamentablemente. No anda este monitor que es el que proyecta y por lo tanto, paren, les voy a habilitar el video porque si no queda todo medio raro. A ver ahí. No. Ahí ven en la clase. Eh, Lamentablemente no tenemos para proyectar, no sé, murió este monitor, no anda y no proyecta este, bueno, un lío. Y como escucharon, no sé si lo escucharon al chico de informática, pero no lo puede resolver. O sea que, bueno, está en Eva la presentación para seguirla en todo caso y ta, acá en el Zoom sí la vamos a poder compartir, pero acá no van a poder verla porque está bastante chiquita, lamentablemente. Es la misma que está subida de la clase anterior, que tiene nulidades y porque no se terminaron los temas, así que vamos a seguir con eso. ¿Tá? Pero bueno, lamento que no se haya podido solucionar. Hoy la tecnología no está de mi lado porque di clase de 8 a 10 también de comercial y no había manera, no era híbrido, pero tenía cable para proyector, no proyectaba. O sea que tuve que hacer lo mismo que acá y por eso les digo, hoy es un mal día para la tecnología conmigo, no quiere funcionar. Así que bueno, perdón a los de Zoom que arrancamos un poquito más tarde, pero ustedes van a poder seguirla mejor que el resto de la clase, que la ven chiquito en el monitor de la computadora nada más y no pueden proyectarse. Pero arrancamos, a ver si podemos dar los temas de hoy. A ver, bueno, esto, a ver si lo puedo pasar. Ahí. Se mueve, ¿no? En el Zoom. ¿Se mueve la presentación? ¿Ven que la estoy Sí, profe. pasando? Sí, sí, se ve, sí. Chicos. Buen día, sí, Ah, profesora, se genial, mueve. gracias, gracias. Gracias. Bien. ¿En qué quedamos la clase pasada? ¿En qué quedaron con Marcelo? ¿Qué fue lo último que vieron? Vieron nulidades, ¿no? ¿Qué vieron de nulidades? ¿Todo? ¿Qué tipo de nulidades había en las sociedades comerciales? En las sociedades comerciales, perdón, me en el inconsciente. En las cooperativas, aunque tiene que ver porque se aplica la ley de sociedades comerciales, ¿no? ¿Se acuerdan? También hacíamos restricciones de cooperativas. Ujú. La ley de cooperativas se remite a la ley de sociedades comerciales a partir del artículo 22 que los entendieron mal. Sí, por ahí, está bien. ¿Para qué vamos a poner la presentación? Acá. O sea, se aplica el del 23 en adelante, que es la parte de nulidades, eso sí. ¿Y qué tipos de nulidades había? ¿Se acuerdan cómo están clasificadas las nulidades? ¿No? Activas, sólidas, había una pena parcial. Está bien. O sea que son las nulidades que aplican, que son de la ley de sociedades comerciales, en lo que sea pertinente, digamos, pero como en realidad acá no tenemos en la ley de cooperativas nada resuelto respecto de las nulidades, obviamente aplicamos, ¿se acuerdan?, el artículo 3 y nos vamos a la ley de sociedades comerciales. En la ley de sociedades comerciales, de los artículos 23 en adelante, se regulan las nulidades. Y las nulidades se clasifican como en tres grandes. Esto es un mínimo repaso, pero para seguir adelante con este repasito después. Las nulidades de la cooperativa en sí, o de la sociedad comercial en sí, porque es lo que regula, que hace nula a la sociedad, digamos, o a la cooperativa, con un socio específico, que eso genera que la cooperativa no sea nula, que la cooperativa exista y esté vigente y funcione y sea válida, pero el vínculo entre el socio y la cooperativa, por alguna razón, sí adolece de nulidad y simplemente se va, se le da el aporte si es que aportó, y se termina la historia y sigue adelante y viviendo con normalidad la cooperativa, y después la nulidad de alguna cláusula específica, que ahí se entiende que la cláusula se tiene por no puesta y simplemente con eso se sigue adelante y el contrato sigue vigente. ¿Sí? Básicamente esas son como las tres grandes nulidades que existen. Y bueno, y después obviamente no vamos a repasar todo lo que dieron, pero me imagino que cuando estamos hablando de la nulidad respecto de la cooperativa toda, hablaron del objeto ilícito,
o de la causa ilícita, y que ahí incluso la sanción era insubsanable, ¿no? La nulidad es insubsanable y no existe la cooperativa como tal. Y me imagino también que hablaron de que en el caso de que obviamente se va a disolver, la sociedad se va a disolver, no debería haber existido cuando hay objeto y causa ilícita, si hay algún remanente después de devolver los aportes, y va para el INACOP. Eso igual que como cuando se disuelve, pero bueno, en este caso aún más porque hay objeto ilícito. Y, ¿qué más? Así, para repasar rapidito, digamos. Creo que, si no recuerdo mal, habíamos hablado de que si no cumplía con la formalidad, digamos, con la formación de la cooperativa, ahí o sea, no se cumplía, digamos, no pasaba a ser una cooperativa, sino una sociedad irregular, digamos, o una sociedad irregular. Ojo con el concepto de irregular. Sí, si no se cumplen con los principios o digamos con la tipicidad, ¿no? El requisito de tipicidad y con los requisitos que establece el contrato, no, la ley de cooperativas, ahí ya directamente ni siquiera estaríamos hablando de una cooperativa. Capaz que apuntaron un poco eso. Sería una asociación, una agrupación que podría o no entrar dentro de la ley de sociedades comerciales como algo irregular o una agrupación a secas, digamos, pero no entraría en el tipo contractual cooperativo. ¿Tá? Ahí está el tema, porque ahí directamente ni siquiera es parecido a una cooperativa, ni siquiera se le aplica la ley. Ahora, cuando sí tiene toda la tipicidad y la estructura y lo que dice la ley, ahí sí podemos estar en una cooperativa que por ahí tiene algún defecto o algún vicio, como estas cosas, pero no deja de ser una cooperativa. Incluso discutíamos si era realmente una asamblea constitutiva o si no se consideraba un grupo de personas que circulaban por ahí. Resolviendo algo, sí, claro, exacto, exacto. Después teníamos, ¿se acuerdan? Más allá de la nulidad propiamente dicha de la cooperativa en sí mismo, lo que les decía, la nulidad que afecta, a ver acá, está acá lo del tipo social que está en la presentación también, que ya lo hablamos, ya lo hablaron, no vamos a repetir. La nulidad que afecta no a la cooperativa, sino al vínculo entre socio y la cooperativa. Y ahí, a ver, ¿dónde es que está? Digamos que no sé que la cooperativa sí sea toda nula, sino que a menos que la prestación que haga el socio sea esencial para la actividad que realiza la cooperativa. Ahí va, está bien, sí, claro. Tenemos nulidades que afectan el vínculo entre el socio y la cooperativa. Que lo que hace es que se vaya ese socio y se le devuelva el aporte que hizo y listo, y fin de la historia. Ahora, si ese socio es fundamental para la cooperativa, como por ejemplo se entiende que su aporte es el que permite a la cooperativa que funcione porque va a ser el que va a aportar más capital y en definitiva sin él la cooperativa no va a poder llevar adelante su objeto, ahí ya afecta así a la cooperativa toda. Pero en principio son casos muy excepcionales que no es lo que suele pasar de regla. Entonces, nada, hay un consentimiento viciado, hay una incapacidad y hay una responsabilidad suplementada, por ejemplo, o hay una incapacidad y no vienen los representantes legales a actuar por el incapaz. Viene él, digamos, ahí ya hay un vicio en el consentimiento y en la capacidad de ese sujeto y en definitiva ahí no se perfeccionó ese vínculo cooperativa-socio y por lo tanto es nulo. Entonces ahí simplemente se termina esa relación y la cooperativa sigue sin problema. Se le restituye lo que aporta y listo. Y bueno, y después hay algunas cláusulas, vamos rapidito porque ya lo dieron, simplemente esto es un repaso, ¿no? Después hay algunas cláusulas que son nulas de por sí, pero no afectan ni a la cooperativa en sí en general, ni a el vínculo entre el socio y la cooperativa. Se entiende como que esas cláusulas son por no puestas, por ejemplo, alguna que establezca algún derecho en favor de uno frente a otro, afectando esa igualdad de derechos de los socios. Bueno, esa se tendrá por no puesta, no desvirtúa la cooperativa, pero se tiene por no puesta, ¿sí? Simplemente la cláusula es nula.
o que la responsabilidad es distinta, o que alguna cuestión así, que no termina de desvirtuar el tipo, pero en definitiva, sí para la ley no debería estar en un contrato cooperativo. ¿Sí? Repasito rápido, pero de eso quedó alguna duda. Ustedes ya lo conocen porque es de la ley de sociedades comerciales, en definitiva. ¿Ah? Entonces, ahora la idea del objeto de la clase de hoy es hablar un poquito más de la Constitución, hablar un poquito de las etapas previas en la Constitución, del regular, llamémosle, de la cooperativa, de toda esa de la preparación, digamos, del nacimiento de la cooperativa y de la persona jurídica. ¿Ah? Sobre todo porque funciona un poco diferente a lo que ya conocemos, que es la sociedad comercial. Entonces, habíamos hablado, y algo ya se había discutido en la clase, de que se hace o así lo dice la ley, ¿no? ¿Cómo nace, cómo empieza la cooperativa? No, en el contrato, en el momento que se juntan y definen la cooperativa, ahí nace y la personalidad jurídica nace con el registro. Exacto, o sea, la cooperativa antes de la persona jurídica existe, o sea, existe antes de la persona jurídica, nace antes. ¿Cómo nace? Con una asamblea constitutiva, porque así lo dice el artículo 12 de la ley, ¿sí? Que una asamblea donde se juntan los que van a ser los futuros socios, que son a su vez los fundadores, obviamente, porque son los que están ahí primero, y allí se resuelve aprobar el estatuto, o lo que va a ser el estatuto. Obviamente lo que sí se discute es, bueno, pero si todavía no hay una cooperativa propiamente dicha, porque estamos hablando de que hay una asamblea, que es un órgano de la cooperativa, pues la asamblea es uno de los órganos sociales. Entonces, lo que algunos dicen es, bueno, técnicamente no sería o no estamos hablando de una asamblea, justamente porque todavía no tenemos la cooperativa. Es una reunión, un conjunto de personas que se reúnen para resolver, celebrar un contrato. ¿Qué contrato? El que ya conocemos, el contrato plurisubjetivo de organización que va a terminar en la aprobación de lo que va a ser el estatuto de esa cooperativa. Ahí es cuando nace la cooperativa, no la personería jurídica, la cooperativa. ¿Tá? Como cooperativa, futuro sujeto de derecho, pero todavía no. Nace la cooperativa. El punto de nacimiento es cuando se aprueba ese estatuto, se aprueba la Constitución, se reciben los aportes. ¿Se acuerdan? Cada socio realiza un aporte de 10, de 20, de 30, no importa el aporte, pero algo tienen que aportar, porque eso, ¿a dónde va el aporte? ¿Dónde va el aporte de los socios? ¿El patrimonio de la cooperativa? Al patrimonio, específicamente al rubro del capital. El aporte va a formar el capital de la cooperativa, así es, ¿sí? Que están haciendo en este momento. Todavía no nació un sujeto de derecho con patrimonio propio. Ojo, recordemos siempre eso. Pero ese aporte va a ir, o su destino es que en un futuro vaya ese patrimonio de ese sujeto, específicamente al rubro capital. ¿Ah? Además de suscribir los aportes y muchas veces ya integrarlos ahí, realizarlos ahí, suscribir, ¿se acuerdan? Lo hablamos, ¿no? El capital suscripto es cuando yo me obligo a, suscribo es me obligo a aportar. ¿Tá? Puede ser que se suscriba solo ahí o ya lo aporte ahí, o simplemente me obligue a hacerlo quizá una vez que nazca la persona jurídica. Eso dependerá de cada caso y lo que se ponga en el estatuto. También se van a elegir los integrantes de los órganos sociales, porque obviamente vamos a necesitar un órgano de administración y vamos a tener, en la mayoría de los casos, una comisión fiscal. Así que vamos a tener que en ese momento, cuando se reúnen los sujetos en esa asamblea constitutiva, designar a los integrantes de ese organismo. Obviamente puede ser una designación transitoria, se va a poder poner eso en el estatuto, puede decirse que, no sé, por un periodo excepcional hasta la constitución regular de la cooperativa y que nazca la persona jurídica, X y Z van a ser los directores, después se va a llamar elecciones. O puede ser directamente la elección ahí, dejarlos por 2 años, si el estatuto dice eso, y después sí llamar a elecciones. Después vamos a ver todo lo que implica las elecciones en las cooperativas, que incluso en algunos casos lo controla la Corte Electoral. O sea, son elecciones de verdad. Digamos, se vota, voto secreto, no es la típica de la asamblea de accionistas que levantás la mano, es como todo un procedimiento electoral. ¿Tá? Justamente un poco por todo lo que implica la cooperativa y por lo que ustedes ya saben, los principios, la gestión democrática,
todos participan, todos eligen. Entonces, también eso, después ya les digo, lo vamos a ver específicamente, pero tiene un poco que ver con la esencia de la cooperativa. Y ese documento tiene que hacerse de forma escrita. Tiene una solemnidad. No es que sea escritura pública, pero sí se hace en escritura en forma escrita, puede ser en documento público o en documento privado, porque las firmas tienen que ir certificadas porque el día de mañana tenemos que ir al registro. ¿Sí? Si eventualmente el aporte que va a hacer el socio, que esto también ya lo hablamos, si eventualmente el aporte que va a hacer el socio ya no se trata solamente de una suma de dinero, sino puede haber un aporte en especie perfectamente, por ejemplo, un inmueble, un vehículo, bueno, se va a tomar o se va a definir cuánto vale en ese momento en que se obliga a aportarlo, y si fuera un inmueble va a tener que, obviamente, además de todo esto que hablamos y el documento escrito en el estatuto, etcétera, hacerse la escritura pública correspondiente para transmitir, obviamente, ese inmueble a la cooperativa, porque si no, no se puede transmitir directamente. Si la solemnidad sería nulo. Y eso ¿qué era eso? Se hacía ese aporte de ese inmueble. ¿Qué características tiene ese acto? ¿O cómo se define? ¿O qué es ese acto? Un acto cooperativo, acuérdense de eso, el aporte y todo lo que tiene que ver con el cumplimiento del objeto, en definitiva, y la entrega de ese inmueble, más allá de que es un contrato específico de compraventa de inmueble, también es un acto cooperativo. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora, ahí nació la cooperativa. La cooperativa nació ahí, como agrupación de personas que después veremos si tiene alguna naturaleza específica en este momento de nacimiento, sí. La vez pasada era si podría abrir una persona en representación de varios futuros socios, digamos. Porque se diferenciaba cuando ya nacía la persona jurídica en sí, el socio puede ir representando a un solo socio. En la asamblea, sí, sí. Pero en la constitución de la cooperativa discutíamos si puede ir un representante en representación de 5 o 6 personas. ¿Y qué concluyeron? Y que sí, en realidad, porque ahí como que tengo entendido, todavía no nació la persona jurídica, ¿no? A la constitución sí, pero después si se hace una asamblea, solo puede Representar a un socio. y tiene que ser socio también, Sí, claro. porque si no, no podría. Pero es la limitación que tiene cuando se hace. Está muy bien, sí. Toma libertad libertad en el sentido de que puede ¿Y cómo representas al socio? Ahí está el tema, o sea, ¿cómo celebras un contrato de compraventa en nombre de otro u otros? Contrato de compraventa cualquiera. Dale. Con un poder que te da representación. O sea, esas son las normas generales. Yo puedo actuar en nombre de uno o varios a la vez, simplemente teniendo un poder que me otorgue ese otro. Entonces, lo que yo hago, que lo hago yo, pero lo hago por cuenta y orden de otro, recae sobre la cabeza, no mía, sino me saltea, digamos, y recae sobre la cabeza del patrimonio del sujeto al que yo estoy representando. Y eso, como esto se trata de una reunión que en realidad, técnicamente, aunque la ley la llame asamblea, todavía no estamos frente a una asamblea, órgano de la cooperativa en pleno funcionamiento, sino que es esa primera reunión inicial, digamos, donde se va a constituir, y bueno, los sujetos que van a firmar el contrato podrían ir por sí o podrían mandar a un apoderado, perfectamente. Entonces ahí no tenemos limitación, pues si yo tengo un poder para representar a 10, ok, me habilita y yo represento a 10. Porque acá todavía, por eso técnicamente no es una asamblea, porque todavía no podemos estar hablando del órgano asamblea aplicando las normas específicas de asamblea. Acuérdense también que en esta asamblea que es constitutiva, esta primera reunión, tampoco estamos hablando de socios o no socios, porque cuando vamos, nadie es socio todavía. Son personas que van a celebrar ahí un contrato, pero todavía la condición o calidad de socio no la tienen. Cuando se celebra el contrato, se termina de firmar, bueno, ahí sí estamos hablando de socios o futuros socios. Pero por eso la asamblea sí, la asamblea
propiamente dicha está integrada por los socios. Entonces, obvio, quien tiene que ir o representar, siempre los dos tienen que ser socios. Y tiene esa limitación expresa de que se puede representar a uno de los socios y no más. Cada socio representa a otro. Disculpe, doctora, una consulta. Sí, consulte. ¿Y cómo funciona? ¿Hay alguna limitación para esa cooperativa que nació pero que no tiene personería jurídica porque todavía no se inscribió para la celebración de determinados actos cooperativos? ¿Son actos cooperativos los que celebre o son de otra naturaleza? Bien, te adelantaste un poquito. Ahora ya vamos a llegar a eso. Ok, Ya vamos vuelvo a llegar a eso, porque hay toda una etapa previa. Está bien la pregunta, porque obviamente, volvemos, nace la cooperativa. Todavía no tenemos personería jurídica. Sin embargo, ahí al final del día, cuando celebramos ese contrato, lo dejamos firmado, hacemos la suscripción de los aportes, designamos a los integrantes del Consejo Directivo y de la Comisión Fiscal, nos vamos y ahí la cooperativa nació, ¿sí? Pero es cierto, no tenemos personas jurídicas, o sea, no creamos todavía otro sujeto de derecho con patrimonio propio e independiente, el cual me va a poder reclamar a mí el aporte. Todavía no. Todavía no hay obligaciones. Ahora, ese sujeto de derecho, como preguntaba Bruno recién, ¿podrá celebrar algún contrato? Ese futuro sujeto de derecho, quiero decir, ¿podrá celebrar algún contrato? ¿Podrá empezar a adelantar, como pasa en las sociedades comerciales, actos de su objeto? ¿Se acuerdan de la regulación de las sociedades comerciales irregulares o de información? Pueden adelantar. Bueno, en la cooperativa nos lo preguntamos, ¿no? ¿Podría pasar eso? Todavía no es un sujeto de derecho. Entonces, primero repasemos el punto donde se adquiere la personalidad jurídica, que ¿cuál era? ¿Cuál era el momento? Con la inscripción en el registro. Una vez que yo inscribo ese contrato que hice en escritura pública o privada con firmas certificadas en el registro, van a ser ahí sí nace ese nuevo sujeto de derecho, esa persona jurídica, un sujeto con patrimonio al que a su capital van a ir los aportes de los socios. Y además un sujeto de derecho que va a poder exigirle al socio que suscribió pero todavía no cumplió el aporte, porque es un derecho frente a un obligado. Y como sujeto de derecho yo lo puedo exigir. Y va a ser un sujeto de derecho que también va a poder contratar con terceros y obligarse con su propio patrimonio como obligado principal, ¿no? Entonces, ahí no tenemos ningún problema. Nace en el registro. El registro va a ser el control de legalidad del estatuto. O sea, ese documento que firmamos en la Asamblea Constitutiva va a ir al registro y el registro va a controlar la legalidad de ese estatuto. Es decir, va a analizarlo, va a ver que recoja las normas imperativas y básicas de la 18.407, que sea efectivamente una cooperativa, que en ese estatuto se respeten los principios que ustedes ya conocen, y ahí recién, si no hay nada observable, le va a dar ok a la inscripción definitiva. Y si hay alguna cosa que observar, la notificará y deberá levantarse o ajustarse la observación que el registro plantea. Vieron que acá no es la auditoría interna. ¿Se acuerdan que hablamos ya que la auditoría interna es el órgano de contralor de las cooperativas? De hecho, tiene una división específica que es cooperativas. La auditoría interna, también se los comenté, hace un contralor, para nosotros familiarizarnos con eso, que es muy parecido al que hace la propia auditoría en las sociedades anónimas abiertas. ¿Se acuerdan que eso también se los comenté? O sea, es un contralor en el día a día, en la vida, en el desarrollo de la cooperativa y en el funcionamiento. Controlan las asambleas, controlan, sin perjuicio de la Corte Electoral, controlan los actos eleccionarios, controlan, eventualmente hacen visaciones que una vez por año, ejercicio cerrado de por medio, le van a pedir toda la documentación contable. Es como una auditoría. Toda la documentación contable y jurídica y de forma interdisciplinaria entre abogados y contadores van a analizar contratos, actas, órganos sociales, funcionamiento, y ahí van a hacer un informe diciendo si cumple o no cumple con la normativa.
Y eso va a tener alguna consecuencia que oportunamente la hablaremos cuando demos Sí, expide un valor. certificado, ¿no? Por ejemplo, Sí, para acceder a exactamente. crédito. Expide un certificado donde te da la avisación y ese certificado es vital para muchas de ellas, sobre todo cuando estamos hablando de ahorro y crédito, de alguna otra cooperativa que realiza retenciones sobre sueldos. Estamos adelantando mucho, pero bueno, porque las cooperativas de ahorro y crédito, por ejemplo, tienen, por la ley de cooperativas, pueden retener del sueldo. Entonces el socio no es que tiene que ir a la oficina tal día, a tal hora, a ir y pagar o hacer la transferencia. Se le retiene del sueldo el aporte y el capital que de repente están pagando porque sacaron un préstamo. Entonces las cooperativas que retienen del sueldo para poder retener tienen que tener una constancia que habilite la retención de la propia auditoría interna. Y bueno, el resultado de la avisación, si es negativo o si tiene observaciones, puede generar que se suspenda ese certificado. Entonces, le estarías cortando los brazos a la pobre cooperativa que no va a poder retener del sueldo los aportes y se queda sin plata. Pero vamos a hablar bien de eso igual en una clase específica más sobre el final del curso, que es de Contralor interno, Contralor externo. Pero sí, es importante. Ese control lo hace la cooperativa. Ahora bien, para la Constitución no es la que lo controla. No controla la legalidad del estatuto de la Constitución, lo hace el registro. ¿Tá? Antes de ir a a la auditoría, cosa que no sucede en las sociedades anónimas. ¿Se acuerdan que las sociedades anónimas, quien controla el estatuto es la auditoría? Acá no, curiosamente el control de legalidad no lo hace el órgano de contralor, sino que lo hace el registro de comercio en el Registro Nacional de Cooperativas, perdón, Registro de Personas Jurídicas, Registro Nacional de Cooperativas. ¿Ah? Es el que controla la legalidad. Y bueno, y si está todo ok, si no hay nada contrario a la ley, si no hay nada observable porque incumplan alguno de los principios, en definitiva, ahí se va a otorgar la inscripción definitiva y van a hacer la personería jurídica en la fecha, por supuesto, de la Constitución, ¿no? De la inscripción, quiero decir, en la fecha de la inscripción es que nace la personería jurídica. Y ahí no pasa nada raro, ahí hay otro sujeto de derecho que, como les digo, va a poder obligarse, va a poder actuar, va a poder exigir el cumplimiento de las obligaciones a los socios, por ejemplo, el aporte. Y además, una vez que se inscribió y adquirió la personería jurídica o paralelamente a la realización de ese trámite, dependerá del tipo de cooperativa frente al que estemos, va a empezar a realizar otros trámites, porque depende de la modalidad, otras habilitaciones o autorizaciones que tienen que tener. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una cooperativa de trabajadores de transporte, ¿a dónde tendría que ir? ¿A obtener alguna habilitación, autorización o concesión para las líneas de transporte? Al Ministerio de Transporte, porque es el organismo que se ocupa de eso. Si fuera una cooperativa de trabajo de médicos, y voy a tener que ir al Ministerio de Salud Pública. Más eventualmente las autorizaciones para poder funcionar de acuerdo a la modalidad de cooperativa de que se trate. Además que tengo que inscribirme en la auditoría, obviamente, que es el órgano de contralor que me va a ir controlando, como hablamos, en la vida diaria, en el funcionamiento. Tengo después, o sea, es a todas las cooperativas. Registro, obviamente, porque necesitamos que nazca la persona jurídica y hay que inscribirlo para eso. Auditoría interna, porque va a ser el órgano de contralor y siempre tengo que registrar la existencia de la cooperativa ahí. Y después veremos de qué cooperativa se trata, qué más vamos a necesitar para funcionar. Entonces, como les digo, transporte, Ministerio de Transporte. Salud, Ministerio de Salud Pública. Vivienda, Ministerio de Vivienda. Las cooperativas sociales, MIDES. ¿Se acuerdan que yo les hablé que eran como esas cooperativas que apuntaban a la inserción de determinada población más vulnerable o que estaban en el entorno de la discapacidad para integrarla y que la idea era que fuera más que nada transitorio, que esa persona saliera adelante y que después esa cooperativa se transformara en trabajo y no social? Pero está la órbita del MIDES. Pero si es transporte urbano. En la intendencia también. Sí.
Ministerio de Transporte e Intendencia, las dos cosas. Igual al Ministerio de Transporte tenés que ir. Después te controlará o te dará la concesión la Intendencia mismo, pero siempre pasa por el Ministerio de Transporte. Obviamente que, bueno, ya les dije vivienda, cooperativa de ahorro y crédito, Ministerio de Economía, en las de ahorro y crédito de intermediación financiera, que después vamos a hablar bien de las dos modalidades que hay, pero hay una que es de intermediación financiera. Ahí va el Banco Central también, que es el órgano que también lo controla. Y bueno, entonces, en definitiva, no nos quedamos solo con el trámite en el registro o el trámite en la IN. También tenemos que ver de qué cooperativa se trata para ver qué más necesitamos. Y obviamente, por supuesto, también vamos a ir a lo que no podemos escapar, que es DGI, BPS, Ministerio de Trabajo. Porque eventualmente la cooperativa va a tener empleados, posiblemente. ¿Ah? Y obviamente en DGI BPS va a tener un RUT y se lo va a dar DGI BPS. Ah, eso como cualquier entidad que va a realizar una actividad económica. En definitiva. Dale. Todos estos trámites tienen algún costo, ¿verdad? Y bueno, en algunos casos sí, en el registro tenés las tasas de inscripción, por ejemplo. Claro, En la IN no. eso de ahí se saca de el capital de la cooperativa que se formó en la primera asamblea. Bueno, de algún lado lo vas a sacar. Vos tenés aportes de los socios que todavía no van al capital. Acordate que todavía ahí, antes de la personería jurídica, estás ahí. Pero sí, alguien va a tener que financiarlo. Generalmente son los fundadores. Y a veces sí. Otras veces lo pagás vos y ya sabés que va a ser el aporte, entonces lo descontás de ahí y lo pagás. Es un tema más práctico, pero sí es cierto que todavía no tenés una persona jurídica con capital para sacar capital de giro, digamos. Claro, todavía no lo tenés. No puedes decir agarro la cooperativa y con el capital de la cooperativa pago porque aún no tengo. Todavía no tenés una persona jurídica, pero obviamente que la plata va a salir de algún lado y va a salir de los aportes, porque es donde, o de los fundadores, evidentemente. Es un tema más práctico, pero sí, algunas cosas tienen costo. La inscripción es la típica que tiene costo, pero además, ojo, vamos a hacer un contrato escrito, o en escritura pública o con firmas certificadas. ¿Quién aparece ahí? Hay un escribano al que hay que pagarle sus honorarios. Y bueno, y ahí venimos al otro tema y algo que lo que en parte preguntaba Bruno hoy, desde el Zoom. A ver. No, acá está. Ustedes no lo ven, pero como en el Zoom lo están viendo. Ahí tenemos estos actos que son preparatorios, ¿no? Todavía no nació la persona jurídica, pero vos vas a tener actos preparatorios. Vas a tener que contratar y pagar el escribano, vas a tener que pagar las tasas del registro y eventualmente alguna autorización que tengas que pagar en el organismo que corresponda conforme a la modalidad de la cooperativa, y vas a tener que de repente pagarle a un abogado que te asesore en esa asamblea constitutiva. No necesariamente tiene que ser un escribano, capaz que están los dos. Y quizás hasta un contador para ver el tema de los aportes, ¿por qué no? ¿No? Pero ahí todavía estamos sin un sujeto de derecho que saque de su bolsillo y pague, ¿no? Porque directamente no tenemos un sujeto de derecho que exija el aporte al socio, por lo menos por ahora. No tengo cuenta en el banco tampoco, ¿eh? No, tampoco como cooperativa, no, porque hasta no tener el RUT y no tener la personería jurídica no vas a poder abrir una cuenta porque no tenés patrimonio. No es un sujeto de derecho. O sea, estamos en una etapa muy embrionaria, llamémosle, ¿no? Muy preliminar, pero alguna cosa vamos a estar haciendo, ¿no? Lo que acabamos de ver, algún contrato eventualmente. Y es más, hasta capaz que podemos adelantar alguna actividad del objeto social. Quizá también del objeto cooperativo, para ser más técnico. Quizá también podemos empezar a brindar algún servicio a los socios. Porque puede pasar que sea casi inmediata la inscripción. No, ya queremos rapidito sacar el tema, inscribirla. Pero si no, si son más dejados y dicen, bueno, vamos tranquilos, hacemos ahora la asamblea constitutiva, estoy entusiasmadísimo, ya vamos a empezar a funcionar, es una de vivienda, vamos a arrancar a comprar el material para hacer la casa. Vamos a la barraca tal a comprar, no sé, 100 litros de pintura. Puedo decir una bobada, no tengo ni idea cuánta pintura vamos a precisar, pero, ¿no? Vamos a comprar los ladrillos, vamos a comprar la arena, el Portland, vamos a arrancar con todos a construir porque ya tenemos
el terreno porque lo aportó otro socio. ¿A quién se lo aportó todavía? Bueno, se lo va a aportar a la cooperativa, porque todavía no va a poder hacer una escritura pública porque no tiene el receptor. ¿Se obligó? Se hacen el nombre de la cooperativa y después se ratifican una vez que se nace la cooperativa en sí. Sí, va a pasar algo de eso. Sí, exactamente. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a actuar primero? Generalmente los que ya van a empezar a actuar son esos sujetos que en esa asamblea constitutiva se designaron como integrantes de los órganos sociales. Y concretamente, ¿de qué órgano? Del órgano de administración de la comisión directiva, que es el que va a ocuparse, y eso es muy parecido a lo que ustedes conocen de las sociedades comerciales, va a ocuparse de la gestión ordinaria y extraordinaria de la sociedad, o sea, los actos de la cooperativa. Los actos de gestión los va a realizar ese órgano de administración. Entonces es muy probable que quien empiece a contactarse con el escribano y le vaya a pagar los honorarios al escribano, al abogado, vaya a pagar la tasa de registro, vaya a firmar el contrato con el proveedor, dígase la barraca, para ir comprando las cosas, sea alguno de esos integrantes del consejo directivo, ¿ah? Que en el futuro van a ser los que representen ante terceros y los que representen en general a la cooperativa. Pero claro, seguimos en esta instancia embrionaria, como les dije hoy, diferente, distinta, rara, porque no hay una persona jurídica. Entonces, ¿qué pasa? La ley establece quiénes son los responsables, en definitiva, cuando se están obligando con la barraca y firman, aunque sea por la cooperativa XX, en formación. Porque algo que no les dije es que en esta instancia, como todavía no nació regularmente toda la cooperativa, porque no nació la personería jurídica, hay que ponerle al nombre de la cooperativa el aditamento en formación. Parecido, o igual, mejor dicho, a lo que pasa con las sociedades comerciales. ¿Ah? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ir ese director, ese consejero, a, perdón, a contratar con la barraca, va a firmar fulanito de tal por ZZ Cooperativa en Formación. ¿Está? Eso es lo que va a pasar. Ahora, volvemos. Va a firmar por ZZ Cooperativa de Información, pero ZZ Cooperativa de Información no es una persona jurídica. Entonces, ¿quién se está obligando? Esa persona, exactamente, esa persona se está obligando. Esa persona es la que se está obligando y va a responder con su patrimonio en esta etapa de formación. Con todo su patrimonio, por eso, porque él firma. Él firma. Sí, va a ser por la cooperativa, pero él firma, va a ser responsable él y los otros consejeros de forma solidaria por esas obligaciones que asuma. No, eso iba a decir que era como una obligación solidaria que después de formar la cooperativa, bueno, la personalidad jurídica puede repetir contra eso. Bueno, parte de la ratificación o no, como decía ella, que ahora vamos a ir a ver bien eso, cómo funciona. ¿Qué ibas a decir? ¿Solidaria entre quién? Entre los futuros administradores, los integrantes, sí, no, exactamente. Esto poco se repite en la ley de sociedades comerciales, por la responsabilidad, ¿o no? No, esto está regulado expresamente porque no es lo mismo. Sí, en las sociedades comerciales hay responsabilidad de los que firman, sí. Hay responsabilidad de los socios todos, incluso. Pero es un régimen no exactamente igual. Ahora vamos a hablar igual si se aplica o no exactamente ese régimen. Existen las sociedades de hecho. La sociedad de hecho irregular. Claro, pero está la información, o sea, son una sociedad de hecho en sí. No, no es lo mismo. Sí, yo sé que no es lo mismo, pero se aplica el régimen de la sociedad de información, que es un régimen especial. Pero, o sea, en sí la sociedad ya existe. La personería jurídica ya existe, y eso no es una diferencia menor. Acuérdense, creo que ya lo hablamos acá, ¿no? Yo siempre lo dije acá, díganme si no. El ejemplo de las dos amigas que están en el restaurante, sí, lo dije acá. Nosotras somos dos amigas, dijimos, vamos a comprar una zapatería, alquilar el local de la esquina, armar la zapatería, comprar los zapatos en tal proveedor, nos damos la mano y arrancamos a trabajar. Y esa dada de mano es el inicio de la persona jurídica. Eso es una sociedad de hecho, no tiene contrato escrito. Si lo escribo, hay contrato,
y empiezo a hacer todos los trámites para la regular constitución, es en formación. Pero si lo escribo y me pasan los plazos de publicar e inscribir que tiene la sociedad comercial, es una sociedad irregular. Esas son las diferencias. Pero en todos los escenarios, en las sociedades comerciales, nació la personería jurídica desde el acuerdo de voluntades, no requiere más. Claro, acá no. Acá el acuerdo de voluntades ya está clarísimo, está escrito incluso, ¿no? Porque tenemos que hacer el estatuto de forma escrita. Hay compromiso de hacer aportes, todo, pero no nació la personería jurídica. Y ese detalle no es menor, por esto que les digo, por el tema de funcionamiento. Acá no hay un sujeto de derecho nuevo, distinto e independiente de los socios que se obligue a sí mismo. Se obliga el que actúa, porque es el que actúa. Por eso es que recae sobre la cabeza de esos integrantes del Consejo Directivo, que son los que van a ser los administradores o representantes de la cooperativa. Ellos van a obligarse y van a ser responsables solidarios por la obligación, con todo su patrimonio. ¿Ah? Si yo, el nombre de la cooperativa en formación, me obligo a comprar, no sé, 8 toneladas de ladrillos, ¿sí? Y vale X cantidad de dinero eso, a mí la barraca, a mí, persona física que firmé por XX cooperativa en formación, me va a reclamar ese precio de las 8 toneladas de ladrillo. Yo voy a tener que responder con todo mi patrimonio, no voy a poder decir, pero hay otro sujeto de derecho obligado principal, porque no lo hay, todavía no nació, todavía no existe. Sí, estoy actuando por ese futuro sujeto de derecho, pero la ley me tiene que dar un responsable si yo adelanto algún acto del objeto. Y el responsable es el que firma, la regla, ¿no? Ahora, los demás socios, los que no forman parte del Consejo Directivo y no se van a obligar para representar, no van a firmar representando a esa futura persona jurídica, o sea, no se obligan ellos, también van a ser responsables por esas obligaciones que asume la cooperativa, adelantando, que asume la futura cooperativa, digamos, adelantando el proceso del objeto, ¿no? Adelantando actos del objeto, pero van a ser responsables con su aporte, limitado a su aporte, porque en el acta de constitución ya suscribimos el aporte. Por ahí alguno ya lo hizo, pero seguro ya todos se obligaron a hacer un aporte de 5, 10, 15, 20 y se van a transformar en socios, ¿no? Eso seguro. Entonces vamos a tener algunos sujetos que van a ir a actuar y a firmar el contrato. Esos que actúan, como hablamos, son obligados solidarios y van a responder con su patrimonio. ¿Por qué no tenemos el sujeto de derecho? Los que no actuaron, a diferencia de lo que pasa en las sociedades comerciales, los que no actuaron no se van a obligar con todo su patrimonio. No firmaron ellos, pero sí van a ser responsables por el aporte que se obligaron a aportar. Y se lo puede, el tercero, la barraca, si el que firmó y se obligó no pagó y todavía no nació la personería jurídica, se lo va a poder reclamar a esos que se obligaron y hasta el límite de su aporte al resto de los socios. Sí. Si los son los responsables solidarios y demás. ¿Dónde entra la responsabilidad de los otros si aún no hay personería jurídica y no hay nada? Pero se obligaron a hacer un aporte. Pero a la futura persona jurídica, pero la obligación ya la asumieron. Entonces, si bien no existe la persona jurídica que te lo va a poder reclamar, vos te acordate que firmó por la futura XX cooperativa en formación. El que firmó se obliga a él con su patrimonio. Los demás no firmaron directamente, no se obligaron ellos, pero sí se obligaron para hacer un aporte en la futura entidad, para formar el patrimonio de la futura entidad. Entonces la ley dice, ok, vos te obligaste a aportar, aunque todavía no nació la persona jurídica, si alguien se obliga por esa futura persona jurídica, que obviamente el que firme va a responder por todo su patrimonio, vos vas a poder responder también y te van a poder exigir el aporte que te comprometiste a realizar. O sea que ahí ya hay un vínculo jurídico, aunque no haya personalidad jurídica. Exactamente. Está todo en el estatuto. Está todo en el estatuto y hay un vínculo y la cooperativa va a empezar a funcionar en la interna
como si estuviera todo vigente, porque ya hay una tipicidad y ya está en el estatuto y ya sabemos las reglas de juego. Y yo me obligué, obvio, no tengo un sujeto de derecho enfrente que me va a decir, vení, aportá, dale. Todavía no, pero sí me obligué. Y si se obliga por ese futuro sujeto de derecho con terceros, no tiene ese tercero un patrimonio del sujeto de derecho obligado principal al que reclamar, porque todavía no nació, pero hay sujetos que están diciendo, que están actuando o que van a darle algo a ese futuro sujeto de derecho. Y el tercero necesita un patrimonio que responda a las obligaciones que se asumen. Y algún obligado, porque si no, no te vendo los ladrillos. Entonces ahí la ley lo que dice es, bueno, ok, si vos firmaste, vos te obligaste con todo tu patrimonio. Y los otros, ok, no firmaron, pero vos ya te comprometiste a ser socio de una cooperativa y te obligaste a hacer un aporte de 5, de 10, de 20, no importa. Ese aporte, si hay una obligación por esa futura persona jurídica, también el tercero te lo va a poder exigir. Y vos sos responsable ante el tercero por ese aporte. Y cuando, por ejemplo, está todo así, que se está formando y todavía no salió en el registro, no salió nada, que está todo ok. Si pasa algo, por ejemplo, no sé, que se empiezan a endeudar y no salió la inscripción. La misma barraca que está en el ejemplo que estaba manejando, ¿a dónde va? ¿Al registro pedir información de la cooperativa X? ¿Cómo llega La cooperativa está en formación y tiene que firmar por XX cooperativa en formación. Sí, pero eso ya te está diciendo cuál es la situación jurídica de ese que firma sí, y del resto de los socios. claro, pero para llegar a los otros socios, para Para saber quiénes son los otros socios, decís tú. y capaz que me voy a las ramas, pero no sé. Capaz que ni siquiera fueron en el registro de inscribirse. Y ahí no tenés, o sea, que el único averiguá. que va a ser la persona física. O sea, el que seguro vas a poder reclamarle y que sabés es el que te firmó. Eso seguro. Los otros, eso después. Y contra los otros socios, parte. Sí, le pueden exigir. Lo que ella dice es el tercero para reclamar. ¿Cómo sabe a quién reclama? Solo va a tener el dato del que firmó, sí, es cierto. No va a tener el dato de los otros que son socios. Y el administrador, Probablemente, pero probablemente también vos podés averiguar. Por ahí hay algo lo que pasa es que si no está la inscripción definitiva, el registro no te va a arrojar información tampoco. Claro, por eso capaz que no te va a arrojar. Y puede ser que la cooperativa ni siquiera haya entrado al registro. Puede ser que se haya quedado ahí y todavía esté en stand-by esperando para... Sí, se fue de vacaciones el escribano y no me hizo la inscripción. siempre primero Y- que te firmó y después al resto sin O sea, de repente vas a reclamar a todos juntos, porque te averiguaste o porque sabés que fulanito firma y que menganito y sultanito iban a ser socios. Y por ahí tenés suerte y como ya lo sabés, le reclamas a todos. Lo que tenés certeza es del que te firmó, eso seguro. Los demás dependerá de lo que vos conozcas o no de esa interna de la cooperativa. De repente no lo sabés y averiguás un poquito y tenés suerte y lográs llegar a quienes son los socios. De repente nunca te enterás. Y después de eso, por ejemplo, ya salió salió la inscripción y todo, y vas a la barraca y ahí formalizás que tenés la empresa formada, que tenés la RUT, para regularizar toda la situación. Bueno, podés hacerlo y ahí está el tema de la ratificación o no de los actos que realizó ese administrador en nombre de la cooperativa en formación. Es otro tema que ahora vamos a hablar. Porque claro, hasta ahí esa es la situación. Pero antes de entrar en eso, hasta ahí esa es la situación. Ahora lo que se pregunta también en la doctrina es, bueno, en toda esta etapa, ¿no? Con este responsable solidario que firmó y el responsable por el aporte, que son todo el resto de los socios, que no actuaron en nombre de la sociedad. No actuaron en nombre de la sociedad, o sea, no firmaron con un tercero un contrato. Pero que sí van a ser responsables, no firmaron con un tercero, pero sí se obligaron a un aporte y van a ser responsables cuando no participen en esa negociación por su aporte. ¿Tá? En cambio, los que firman van a ser solidarios porque firmaron y van a responder no solo con su aporte, también con todo su patrimonio porque firmaron. Eso es como la diferencia que hace la ley. Que en sociedades comerciales firme o no firme, responde ilimitadamente. Eso es una diferencia.
en esta etapa en formación irregular. Pero en este caso tenemos esa diferencia. Entonces, en esta instancia, lo que se preguntan es, bueno, bárbaro, divino todo el régimen de la ley. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué hay? ¿Qué es eso? Porque en realidad, ¿es una cooperativa o no? Sabemos que no es un sujeto de derecho, eso lo tenemos clarísimo. No es un sujeto de derecho, porque todavía no nos inscribimos y no tenemos la inscripción. Y como dijimos, puede ser que ni siquiera haya entrado al registro el documento todavía. Se fue el escribano de vacaciones, va a estar un mes afuera. Y bueno, aguanta un mes, dicen, yo qué sé. O simplemente no lo quisieron hacer, o demoraron, o no tienen apuro, lo que fuera. La cosa es que durante ese tiempo, hasta tanto quede la inscripción, tenemos algo, que la ley te dice, bueno, ¿quiénes van a ser responsables si se obliga con terceros? Pero no tenemos más, la ley no nos dice más, no nos dice qué es eso que se está obligando. ¿Podemos decir que es una cooperativa? Yo creo que sí, porque la cooperativa nació con el acto constitutivo. La cooperativa no es sujeto de derecho. Sí. Cooperativa de información. Sí, por eso yo creo que la cooperativa nació. Es una cooperativa. Es una cooperativa en formación, pero la naturaleza jurídica de esa cooperativa en formación, ¿cuál es? ¿Qué es lo que tenemos? Porque no tenemos un sujeto de derecho. ¿Qué entidad tenemos? ¿Qué es lo que hay? Y bueno, ahí ha habido mucho escrito, que no tiene sentido discutirlo ahora, porque simplemente la ley no da otra solución que esa, y lo que sí se hace una analogía con lo que existe en Europa, que es como lo que se llama la mano común del derecho alemán. Es un régimen donde no hay un sujeto de derecho, pero sí hay un contrato con obligaciones convergentes, el aporte va hacia un mismo objetivo, no son contrapuestas, se obligan, nace un contrato plurisubjetivo de organización, porque esa asamblea constitutiva en definitiva es una reunión de personas que va a celebrar un contrato que es plurisubjetivo, con las características que eso tiene, para crear una organización X, no importa, sea o no después sujeto de derecho. Entonces, claro, yo ya puedo empezar a hacer algún aporte, eventualmente, como les decía, me obligo y puedo empezar a hacerlo. Y bueno, y después puedo, como hablamos, adelantar actos del objeto. Entonces, lo que se pregunta la doctrina es, ¿qué situación es esa? ¿Cómo la definimos exactamente? ¿En dónde la ponemos? ¿En dónde la marcamos? Entonces, por eso se habla mucho de ese régimen de mano común alemán, que es básicamente una agrupación de personas que se obliga a algo común, con un fin común, y que en ese sentido incluso pueden hacer aportes a alguien, y no, porque el alguien todavía no existe, pero se entregan determinados bienes que van a ser utilizados con un fin común. Después nacerá el sujeto de derecho que los tendrá en su patrimonio, pero no deja de ser una agrupación de personas con un objetivo, a la espera de que nazca la persona jurídica. Sí, va a nacer en un futuro, por lo menos es la idea, por algo constituiste la cooperativa. Pero mientras tanto, se trata de una copropiedad que se pone en común, los aportes, se hace el aporte, por eso se habla de mano común, pertenecen a todos, son una especie de condóminos de ese aporte que se realiza, hasta tanto nazca el sujeto de derecho y vaya todo eso al patrimonio del sujeto de derecho. Y mientras tanto, capaz que eso que tienen en común, y bueno, se utiliza para hacer los pagos de lo que haya que hacer, y para adelantar los objetos, y para comprar los ladrillos, etcétera. ¿Tá? Pero se habla de eso, de esa entidad, de esa agrupación de personas que termina siendo en principio un copropietario de todos esos bienes que eventualmente hay y se aportan. Que puede ser dinero o puede ser otra cosa. Todavía no vamos a hacer una escrituración si hay un inmueble, porque en definitiva la idea es que quede a nombre del sujeto de derecho, probablemente, pero cualquier otro aporte lo podemos hacer y queda como en ese híbrido futura persona jurídica, pero por ahora no. Ahora va a ser una futura cooperativa, porque esa es la idea, porque por algo le ponemos XX cooperativa en formación,
Estamos diciendo que estamos en esta etapa preliminar, estamos diciéndole, o con eso dándole información al tercero, de que tenemos un régimen de responsabilidad diferente a que al final del día va a tener cuando nazca el sujeto de derecho, que ahí se va a aplicar lo que diga el estatuto. ¿Se acuerdan los dos tipos de responsabilidad? Limitada, de regla, o suplementada, ¿sí? Pero en principio tendríamos una especie de esa copropiedad de régimen de mano común, por eso copropiedad, entre los... Nació desde la asamblea, entre comillas si quieren, porque técnicamente no lo es, constitutiva. ¿Ah? La persona jurídica nace una vez que está en la inscripción. Pero, como ven, eso no ata de manos a la cooperativa en formación. La cooperativa va a poder funcionar, va a poder actuar sin ningún problema. Con esta particularidad, claro. Obviamente que al que firma, no creo que lo deje muy contento, pero bueno, firmaste, asumiste una obligación. ¿Qué pasa cuando nace la persona jurídica? Con eso, que ya algo ustedes adelantaron. Nació la persona jurídica, se inscribió en el registro. Ahí nació la personería jurídica, otro sujeto de derecho, tercero con patrimonio propio. Los aportes van a entrar a esa persona jurídica, van a ir al capital. Y si eventualmente había otro compromiso de aportar un inmueble o lo que sea, se hará la escrituración que corresponda y entrará al patrimonio y al activo de ese sujeto de derecho nuevo que empezó a nacer, que empezó a funcionar, que ya va a tener su RUT y que va a desplegar una actividad y un objeto específico conforme a la modalidad que tenga. Y ahí, quien firme, lo va a hacer en nombre de ese sujeto de derecho y por lo tanto, si bien como administrador vas a tener cierta responsabilidad que oportunamente analizaremos, que es muy parecida a las sociedades comerciales, ya les adelanto, el que se obliga y el obligado principal va a ser ese sujeto de derecho. Ahí sí. Y los socios, sean firmantes o no, en definitiva, sí van a estar obligados, obviamente, hasta el monto de su aporte. Si se trata de una responsabilidad, ¿qué? Hasta el monto de su aporte. Limitada, ahí va. Y hasta el monto de su aporte y un plus si es suplementada, exacto. ¿Ah? Acuérdense de eso. Pero el obligado... Sí. Una vez que tenemos la persona jurídica, los actos realizados previamente en el periodo de información, ¿hay que ratificarlos o quedan ratificados ya de pleno derecho? Bueno, a eso vamos ahora. Entonces, las obligaciones directas del sujeto de derecho desde la personería jurídica en adelante son como hablamos, ¿no? Y los socios van a estar obligados, como hablamos recién, dependerá del régimen de responsabilidad que se tenga, o hasta el aporte o el aporte y un plus, hasta 20 veces más, que lo tiene que decir el estatuto, salvo que cooperativas. La suplementación con tope de 20. ¿Se acuerdan que lo hablamos? Salvo las cooperativas agrarias que no tienen un tope legal, pero sí tiene que haber un tope en el estatuto. ¿Se acuerdan que eso lo hablamos? Hasta ahí divino. Ahora, como preguntaba el compañero, ¿qué pasa con esos actos, esa compra de ladrillos que hicimos antes de inscribir? ¿No? La obligación de pagar honorarios al escribano que de repente me lo financió y se lo hago en 3 cuotas durante 3 meses y en el régimen ese de mano común, llamémosle previo, le pagué una cuota y quedan 2. La verdad debería pagarlo la cooperativa. ¿Qué pasa con esas obligaciones? Bueno, sí, se tienen que ratificar. La cooperativa las tiene que ratificar. La pregunta es, ¿qué órgano lo tiene que ratificar? Y bueno, se entendería que son actos de gestión. Y partiendo de la base de que son actos de gestión, el órgano que debería ratificarlos es el órgano de gestión, el Consejo Directivo, el que se ocupe de la administración. ¿No? ¿Y cómo los puede ratificar? Bueno, puede serlo expresamente, puede ir a la barraca, como hablábamos hoy, por acá no me acuerdo quién fue que lo dijo, va de repente a la barraca y dice, mira, ya se
constituyó regularmente la cooperativa, ya nació la personería jurídica, entonces a partir de ahora el obligado principal, soy cooperativa, me reclamas a mí porque ya tengo la personería jurídica. Perfectamente lo puedo hacer así. O va ese mismo administrador y llama y dice, o no dice nada, pero sigue pagando las cuotas de los ladrillos, las cooperativas sacando la plata de su caja, del capital que tiene o la caja que hizo. Entonces, de esa manera estás de alguna forma ratificando tácitamente la obligación que asumió el director, el consejero que firmó oportunamente. Lo mismo el pago honorario al escribano. Le sigue pagándolo la cooperativa, entonces es una forma de ratificar tácitamente esa obligación que asumió en principio ese otro tercero que firmó. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? A diferencia de lo que pasa en las sociedades comerciales, donde la responsabilidad una vez que se ratifica los actos que hizo la sociedad comercial, que cuando esa información es de pleno derecho, ¿se acuerdan? Cuando la sociedad comercial está en formación, los actos que se hicieron antes se ratifican de pleno derecho, no precisan una ratificación expresa. Si fuera una sociedad irregular, o de hecho, ahí sí precisa ratificación expresa. Y depende también si son actos ordinarios de adelantamiento del objeto o son actos necesarios para la inscripción. No vamos a entrar en eso, pero ahí variaba. Pero en todo escenario lo que pasaba en las sociedades comerciales es que una vez que se ratificase el acto, la responsabilidad de ese que actuó por la sociedad, que obviamente iba a ser, y de los socios, que era ilimitada, directa y solidaria, cesaba. La responsabilidad de las sociedades comerciales, una vez que se ratificaba ese acto realizado, ya sea en formación o cuando era irregular, cesaba. Del todo. Ya está. Ya no era ese sujeto al que se le podía reclamar por esas obligaciones anteriores. Acá no cesa. La particularidad de la cooperativa es que a pesar de que exista esa ratificación, la responsabilidad del sujeto que firmó, porque la del socio es por el aporte, la del socio que no firmó. Entonces ahí no cambia la historia, no cambia mucho la historia, te van a poder reclamar lo mismo. El tema es que el que firmó, acordémonos que va a responder de forma ilimitada con todo su patrimonio. Y esa responsabilidad, a pesar de que la cooperativa ratifique ese acto y esa obligación, se mantiene. No desaparece. Sí. Yo creía que por eso fue constituida la cooperativa. De que nació la persona jurídica. Que se hace la jurídica. Ahí se hicieran los contratos, se celebraran la contratación de los actos más relevantes. Por supuesto. Claro, es a los efectos prácticos y sobre todo para el que eventualmente integrará el consejo directivo. Claro, lo más relevante te conviene siempre celebrarlo una vez que nazca la persona jurídica para que el obligado principal sea la persona jurídica, sin duda. Pero si firmaste algo, entonces, vos seguís siendo responsable. ¿Qué hace la ley o qué dice la ley? ¿Qué implica ratificar para la cooperativa? Bueno, aparece otro obligado. Aparece otro patrimonio, otro sujeto de derecho que se va a obligar frente a ese acreedor. Pero no es que el otro se va, el obligado ya inicialmente. Se adiciona otro sujeto de derecho responsable, se adiciona otro patrimonio al que reclamar, pero el consejero que firmó eventualmente no se desprende de esa obligación, no deja de ser obligado y eventualmente esa barraca, por la compra de ladrillos, va a poder ir a reclamarle a él que cumpla o a la cooperativa. O sea, indistintamente puede reclamar a las dos. Y porque la responsabilidad era solidaria. ¿Se acuerdan que dije que era solidaria? Entonces ahí no cambia. No cesa, no cambia, se adiciona otro obligado. ¿Ah? Por eso está muy bien la acotación del compañero que hablaba en la clase pasada. Ahí sí, capaz que si es una obligación importante o trascendente,
te conviene hacerlo cuando la cooperativa ya adquiera su personería jurídica, para evitar que te lo reclamen a vos. Ahí va, decíamos eso, creo, la clase pasada, que lo había una carga de no constituir la persona jurídica, pero sí se recomendaba para hacer los actos, como decía el compañero, ya sea persona jurídica, por esto, la ley no impone como ninguna consecuencia de no inscribir, pero se recomienda. Bueno, exactamente, porque la pregunta que venimos a hacer ahora, que venía ahora, era, ¿y no podemos de repente analizar y aplicar el concepto de sociedad irregular o sociedad de información? Información ya lo aplicamos y tiene estas características, o sea, eso está resuelto directamente por la ley. Pero lo que no está resuelto por la ley es qué pasa si pasaron 30 días, ley de cooperativas, ¿no? Si pasaron 30 días desde el acto constitutivo de la asamblea constitutiva y no se inscribió. ¿Nacería el concepto de cooperativa irregular? Porque tenemos regulado, que es lo que acabamos de hablar, lo que pasaría en la cooperativa en formación. Pero no tenemos regulado otra cosa en la ley de cooperativas. Entonces yo digo, si pensamos en el artículo 3 y vamos a la aplicación en lo pertinente de la ley de sociedades comerciales y vemos esos primeros artículos de la ley de sociedades comerciales, por ahí el 20, el 21, el 18, todos esos que regulan la sociedad irregular, la sociedad de derecho, no así la de información, porque ya, como acabamos de ver, lo tenemos resuelto. Por ahí la ley de sociedades comerciales dice que cuando se hace el contrato escrito, la sociedad va a estar en formación siempre y cuando vaya cumpliendo con las etapas necesarias para su regular constitución. ¿Qué querías decir? Que en la clase pasada dijimos dar todo lo de los 30 días y demás, pero que como no se prevé expresamente para la operativa, que este plazo de caducidad o no sé, no corre para los operativos. O sea, no hay una pena, porque las sociedades se convierten en irregulares si no cumplen con los 30 días de la inscripción. Exacto. Acá la cooperativa la pueden inscribir cuando quiera. No es que, o sea, no van a hacer hasta que no se inscriba. No Esa es pasa la nada. consecuencia. Exactamente. Bien, ya adelantaron entonces esos conceptos en la clase pasada. Ese es el tema. Nosotros, y ante la pregunta de, bueno, no tenemos regulada la cooperativa irregular, aplicamos la 1660, bueno, pero en la 16.060 hay un artículo que te dice que tenés 30 días para inscribir la sociedad comercial. Y si no la inscribís, en ese plazo deja de estar en formación para convertirse en irregular. Y hay un régimen un poquito más severo cuando es irregular que cuando es en formación. Por ejemplo, lo que les decía de la ratificación de pleno derecho o no. El tema es que acá las cooperativas no tenemos ese plazo de 30 días. Y lo que se puede discutir, como bien lo decían ustedes, es si se aplica o no ese plazo. Y la conclusión, que también bien la dijeron ustedes, es que no. ¿Por qué? ¿Por qué tiene sentido que exista la irregularidad y ese plazo de 30 días en materia de sociedades comerciales? Y que le interese a los socios o a los accionistas que efectivamente se cumpla con eso en tiempo y de repente, si sigue eternamente sin cumplir, si se transforma irregular, que siga así eternamente. Irregular, con un régimen más severo de responsabilidad, pero en definitiva pueden seguir así y pueden sobrevivir en el tiempo como sociedad comercial. Porque ya tienen la personería jurídica, exactamente. Como la personería jurídica nació ya cuando nos dimos la mano en el restaurante o en la cafetería, sí, hay un régimen de responsabilidad más severo. Es cierto, sí, claro. Por ahí les interesa apurarse por eso. Pero no me cambia la historia, porque el nuevo sujeto de derecho, el tercero, esa nueva entidad distinta a los socios, ya nació, ya existe, ya está así obligado. Yo me obligo más, sí, porque me sancionan y porque tengo una responsabilidad ilimitada, directa y solidaria, sí. Pero hay otro, con el otro sujeto de derecho, porque ya nació, porque ya existió. Acá ni siquiera existió el sujeto de derecho. ¿Sí? Entonces no tiene mucho sentido el tema de los 30 días, porque en definitiva para que nazca el sujeto de derecho necesitamos inscribirlo. Y va a existir ese régimen, como les decía hoy, tipo embrionario o en formación,
hasta que lo inscriba. Y hasta que lo inscriba me obligo yo directamente si firmo. O sea que realmente tendría que interesarme ir a inscribirlo rápidamente, Y ¿no? además, la carga, obviamente que cuanto antes lo haga mejor, porque también van a empezar a gozar de los beneficios que persigue la cooperativa completa, ¿o no? A ver, no te Cuando entendí. está en formación, todavía no Sí. es cooperativa, Es cooperativa, no es persona jurídica. pero no ya puede gozar de todos los beneficios. En la interna, en la organización, vos aplicás lo que tengas en el estatuto. Porque internamente es lo que va a Pero- regir. Es un contrato entre todos. Pero- En el régimen ese de mancomunado, digamos que lo tienen, y podrías gozar de algún beneficio. Bien. Podrían repartir excedentes, ¿sí? Porque un contrato Puertas existe adentro de ellos, siempre. para puertas adentro. Claro. El tema es qué hacemos afuera. Respecto a la exoneración tributaria o algún beneficio de eso, no. Y bueno, lo que pasa es que ¿a quién vas a exonerar tributariamente? Y no, pues, No tenés un sujeto de derecho. Entonces ahí todo eso no lo podés siquiera aplicar. Porque es una organización, una agrupación de personas con una copropiedad que regirán, sí, en la interna aplicarán esas reglas que ya tienen pactadas. Pero lo cierto es que después no hay un tercero. Entonces no vas como cooperativa a hacer las cosas. No hay una exoneración tributaria, no hay nada. Ni siquiera te registraste en AIN, ni siquiera te registraste en lo que fuera. Capaz que obviamente te va a complicar si querés de repente hacer transporte y precisas el permiso del Ministerio de Transporte, te va a pedir que nazca la persona jurídica probablemente. Pero si, no sé, en alguna que pueda, una de consumo que puedas ir vendiendo las cosas, una de vivienda, que de repente más allá de las autorizaciones del Ministerio de Vivienda, vos podés en la interna estar construyendo, capaz que eso no te afecta mucho. Entonces, seguís así. Obvio que conviene en todo escenario tener la personería jurídica, pero no es tan vital este tema de la irregularidad como sí capaz que importa en la sociedad comercial, porque la persona jurídica ya existe, entonces podés estar eternamente para constituirte. Entonces la ley, como quiere, ley de sociedades comerciales, ¿no? Quiere que te constituyas regularmente, establece un régimen de responsabilidad más agravado. Pero en definitiva, la persona jurídica existe, podés estar eternamente siendo irregular. Si no te perjudica o no te interesa el tema de la responsabilidad agravada. Ahora, en materia de cooperativas, como directamente no hay personería jurídica, ya no tiene razón de ser el concepto de irregularidad en sí. Vas a hacer información con este régimen particular hasta que te decidas inscribir. O, ahora lo vamos a ver, disolver. Porque puede pasar también. Pero en principio no aplicaríamos la subsidiariedad del artículo 3 en este sentido, porque acuérdense que también el artículo 3 decía que era en lo que corresponda la aplicación de la ley 16.060. Entonces siempre, obvio, vamos a tener las dos leyes a mano, la de cooperativas y la de sociedades comerciales, pero siempre vamos a tener que analizar el caso concreto y de qué se trata para ver si aplica en lo pertinente, ¿no? Justamente, si correspondería aplicarlo o no, o tiene sentido aplicarlo o no. Y en este caso, con esta diferencia sustancial, que es que ni más ni menos nace o no nace la personería jurídica, se hace inaplicable toda esta parte de la sociedad irregular. Es decir, no existen cooperativas irregulares. O la cooperativa nació y está en formación y no nació la personería jurídica, o la cooperativa nació y nació la personería jurídica porque se inscribió. Ahora, Pero no vamos a tener ni de hecho ni irregulares. De hecho, ¿por qué no? No vamos a tener cooperativas ni irregulares, por lo que hablamos, ni cooperativas de hecho. Y yo les pregunto, ¿de hecho por qué no? No. porque Además, no es cooperativa. O sea, es cooperativa, pero no es persona jurídica. Porque con la de hecho es que te dan la mano y por la otra tenés que sí o sí plasmarlo en el texto. Porque ni siquiera nació la cooperativa como cooperativa. Se necesita la asamblea. Exactamente, porque acuérdense que si la sociedad de hecho era que me daba la mano con mi amiga. Entonces ahí nació. No necesita un contrato escrito. Ahora, la cooperativa, para ser cooperativa, ya no estoy hablando de la personería jurídica, sino como decías tú, para ser cooperativa, yo preciso de la asamblea constitutiva y hacer el contrato escrito. Ahí se puede hablar de una cooperativa, ¿no? Hacer el contrato escrito, suscribir los aportes, designar las autoridades. Ahí hablamos de que nació una cooperativa, no sujeto de derecho, pero sí la cooperativa. Entonces, como
si no hago eso directamente, no nace la cooperativa o el futuro sujeto de derecho, ya ni siquiera hablamos de nada, no hay nada. No hay nada, hay una intención de hacer algo, pero no hay nada. ¿Ah? Por eso tampoco hablamos de cooperativa de hecho, porque no es aplicable a esta entidad esa particularidad que sí se aplica a la ley de sociedades comerciales. ¿Y cuál es la diferencia? Este concepto, cuando nace el sujeto de derecho y cuando nace la cooperativa. ¿Sí? O sea que si hablamos de cooperativa en formación, no hablamos de cooperativa de hecho ni cooperativa irregular. ¿Por A mí, qué? ¿sabe qué? Porque... Sí, adelante. Me cuesta ver, porque uno a lo largo de esto se va dando cuenta de que el derecho no existe porque sí, salvo algún error. ¿Por qué es esta particularidad en comparación con las sociedades comerciales de que me va a requerir la inscripción para La ser persona inscripción. jurídica? O sea, ¿cuál es la fineza esa que no logro desentrañarlo, ¿no? Quizás sea por esto que estaba hablando recién, pero me cuesta ver la razón, digamos, de esto, ¿no? Y en realidad es porque la ley así lo dice y no hay mucha otra razón de fondo que no sea esa, porque es una decisión de política legislativa y que se aplica en gran parte del mundo de esa manera. Entonces simplemente por eso se determina que nace la persona jurídica en ese momento. Así como en una asociación, una sociedad civil, por ejemplo, una asociación civil, también. ¿Cuándo nace la persona jurídica en una asociación civil? ¿Lo vieron a eso civil? Pensar. Una asociación civil. ¿Qué requiere para que nazca la persona jurídica como tal? ¿A dónde? Bueno, eso siempre, pero antes. Ahí por el Zoom, ¿qué pasa con una asociación civil? ¿Cuándo es persona jurídica una asociación civil? Primera pregunta. Asociación civil. ¿Se acuerdan que sociedad, asociación, la diferencia era el fin de lucro? Bueno, yo estoy hablando de una asociación, por ejemplo. O una sociedad civil incluso también. ¿Es persona jurídica de una cuando se unen y hacen el contrato plurisubjetivo? ¿Qué requiere? Reconocimiento del Estado. Reconocimiento del Estado. El reconocimiento que hace el Ministerio de Educación y Cultura es lo que hace que nazca la personería jurídica en una asociación civil, por ejemplo. Eso era. Que no es igual ni que la cooperativa, ni que mucho menos, ni que la sociedad comercial. ¿Y por qué? La razón de ser. Y porque hay un tema de política de Estado que quizá quiere, por el concepto, por la finalidad o por lo que se pretende lograr con esa entidad, al Estado le interesa controlar su nacimiento y su estatuto y que respete determinadas normas o principios, o porque en la cooperativa, con todo lo que implica el tema de la no finalidad de lucro y la ayuda mutua y todo lo que hablamos que engloba los principios y el concepto de la cooperativa, al Estado le interesa que sea pública y que el tercero se entere de que existe otra persona jurídica que es cooperativa y por eso requiere la inscripción. Se trata más de un tema de política legislativa, entiendo yo, que otra cosa. Y que en la sociedad comercial, como es comercial, es puramente privado, también la cooperativa es privada, pero hay un interés completamente privado, ya la cooperativa apunta más a un interés un poco más general por lo que es, y de repente al Estado no le importa que sea público que existe la persona jurídica, y por eso te dice que desde que me senté con mi amiga en el restaurante y me di la mano, dijimos, ok, vamos a hacer la sociedad comercial y ahí nació la persona jurídica. Yo creo que parte un poco de la base de eso, más que nada un tema de política de Estado, legislativa, y en definitiva que responde a esa diferencia de regímenes o nacimientos de la personería jurídica. ¿Sí? No sé si, Bruno, con eso contesté mucho tu pregunta, pero bueno. Sí, bueno, era la explicación que yo le daba, pero no, porque no hay más garantía para nadie, para los socios, no. En fin, es una cuestión de que el Estado tiene que intervenir y reconocer, y listo. Y sí, va un poquito ahí.
por la base esa y no entiendo que haya otra razón más de fondo, pero sí hay un régimen jurídico diferente. ¿Sí? Y ahora en estos minutos que quedan vamos a terminar de redondear este tema, así arrancamos bien después con el estatuto de la clase que viene y con todas las particularidades. Y ya la vida en funcionamiento, ¿no? De la cooperativa, porque ahora estábamos hablando de todas estas cuestiones embrionarias. Otra cuestión relacionada con esto que acabamos de ver, concretamente con esta etapa embrionaria que hablamos, ¿no? En formación, antes de la inscripción en el registro y antes de que nazca la personería jurídica, que yo ya se los adelanté, les dije, bueno, podés estar eternamente capaz que en esta etapa de formación. Bueno, con todo lo que ya sabemos que implica para el que firme y las obligaciones y demás. Ah, perdón, antes, una cosa que no les dije. Hablando de la etapa esta de ratificación, ¿no? Que dijimos que no es que cesa la responsabilidad del que firma, sino que se adiciona un patrimonio nuevo, un obligado más. Lo que sí puede pasar, y eso aplica las normas del derecho civil en definitiva y del reembolso, es, y lo que dice la doctrina es que se trata de una solidaridad, sí, ¿se acuerdan que hablamos de que se adiciona un patrimonio y es responsable solidario el que firma? Pero es una solidaridad imperfecta. Como no es mi deuda, como yo firmé por XX cooperativa en formación y en definitiva no es mía, ni la solidaridad me afecta porque sea mi deuda, sino porque es la de ese tercero que después se adiciona a su responsabilidad porque nació la personería jurídica, se dice imperfecta porque yo le puedo reclamar lo que yo eventualmente tenga que pagar si el tercero, si la barraca me reclama a mí los ladrillos. Entonces se habilita al interesado solidario imperfecto, es decir, al directivo que firmó, a que le reclame a ese sujeto de derecho que ya nació cooperativa el todo. ¿Por qué? Mirá, yo me obligué por vos. Esto es una particularidad. Aún siendo socio, yo me obligué al aporte. Yo te puedo dar o te voy a pagar lo que corresponde a mi aporte, que eso es lo que yo me obligué. Bueno, ahí entra el tema de la responsabilidad del director, que después vamos a hablar, pero sí, a no ser que haya un tema de responsabilidad, violación de normas, actuación contraria de repente al interés social, violando los parámetros de lealtad, del buen nombre de negocios que un poco aplicamos también acá en el concepto de las administradores de sociedades comerciales. Pero en principio, no viéndolo desde la patología, digamos, sino desde la normalidad de los actos, hay una solidaridad imperfecta, porque sí, yo no dejo de ser obligado, pero no soy no soy el interesado en esto, es la cooperativa. Y como tal, no es que yo te voy a reclamar solo la parte porque es solidaria y porque vamos mitad y mitad y en la interna, si yo pago el todo, después te reclamo mi mitad. Yo te reclamo todo porque es una solidaridad imperfecta, porque estoy actuando en interés de otro, en tu interés, no en el mío. ¿Sí? Tomen en cuenta eso también que aplica con este concepto del cese o no de la responsabilidad. Ahora sí, perdón que me omití haberlo dicho, seguimos. Para terminar hoy, que ya son menos 20 casi. Yo les decía, entonces en esta instancia, previo al nacimiento de la personería jurídica y a la ratificación eventual de esos actos y demás y todo lo que hablamos, puede pasar que la etapa esta en formación quizá perdure en el tiempo, que se demoren en inscribir simplemente. Y bueno, porque a nadie le interesa, no les importa que nazca la personería jurídica y funcionan aplicando el estatuto como hablábamos hoy en la interna, y en la externa, bueno, firmará, capaz que solvente y no le importa ese consejero o uno o dos que se obligan personalmente y listo. Saben que tienen aportes que van a pagar con esos aportes igual y la historia termina ahí. Pero ¿qué pasa? Puede ser no solo que haya algún socio que quiera regularizar, llamémosle, inscribir la cooperativa y que nazca la personería jurídica. Puede ser que alguno se canse eventualmente de esta situación, vea que la cuestión no se mueve y que pretenda disolverla. ¿Qué vamos a disolver?
si no hay personería jurídica? Y bueno, pero como vimos, la cooperativa existe. O sea que podemos querer salir de esa situación, más si es uno que firmó de repente, ¿no? Sí, porque la otra responsabilidad es del aporte. Bueno, te cansaste, querés que te devuelvan eso y querés irte. Entonces, ninguno de los socios está condenado a mantenerse en ese vínculo. Puede ser que se quiera ir él solo y si de repente hizo el aporte, se te devolverá el aporte y te irás, porque tenés un derecho subjetivo a irse, ¿se acuerdan? Principio de puertas abiertas. Dentro de, bueno, el estatuto puede limitarlo eventualmente como hablamos, pero en definitiva yo me puedo ir. Pero yo voy a otra cosa, voy a que te canse esta situación y que digas, bueno, nos ponemos las pilas, o inscribimos y dejamos todo clarito y nace la persona jurídica, o terminamos la cosa y cada uno se va para su casa y listo, y terminamos esta situación embrionaria que hablamos hoy, ¿no? Rara, diferente, en formación. Queremos definir. Entonces ahí viene la misma pregunta que hemos hecho. La ley de cooperativas no dice nada. No nos dice nada. De la información nos dice la responsabilidad, que es lo que hablamos, que hay que agregarle el aditamento de formación y que, bueno, la personalidad jurídica nace con la inscripción. Pero todo lo demás no nos dice. O sea, ¿y qué hacemos ahí? ¿Podemos disolverla? Bueno, la ley de sociedades comerciales sí resuelve esto, porque en la parte de sociedades irregulares y de hecho, el artículo 43 de la ley nos dice que se puede disolver. Claro, acá estamos ante una persona jurídica, no olvidemos. Acá sí estamos ante un sujeto de derecho nuevo y va a desaparecer, si yo la disuelvo, también esa persona jurídica, después que liquidemos. Entonces, no es exactamente la misma situación, ¿no? Eso está claro, no lo es. ¿Por qué? Porque no hay un sujeto de derecho. Ahora bien, ¿por qué no la podemos disolver? Si es un derecho, si yo quiero apurar, bueno, definamos, regularicemos, o sea, inscribamos, mejor dicho, regularicemos aplica más a la sociedad comercial, inscribamos o disolvamos, pero hagamos algo, hagamos lo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, ahí, solo ahí, específicamente en ese tema, en relación con esto, por ahí sí podemos decir que en lo que corresponda, vamos a aplicar ese artículo 43 de la Ley de Sociedades Comerciales. Porque en definitiva da una solución para salir de esa situación embrionaria en formación que está a la espera de que nazca ese futuro sujeto de derecho. ¿Está? Entonces, el artículo 43 de la ley, yo se los voy a leer porque está acá, para que lo leamos y después lo analicemos, lo tengo acá transcripto. Paren que voy a correr esto porque con Zoom no vemos. Dice, y ustedes no lo ven, por eso lo vamos a leer. La disolución se producirá en la fecha en que el socio notifique fehacientemente su decisión a todos los consocios. La disolución no tendrá efecto si dentro del 10º día de recibida la última notificación, la mayoría de los socios resolviera regularizar la sociedad de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior. No importa. Gozarán para ello de un plazo de 60 días a contar desde la fecha en que se haya acordado proceder a su regularización. Vencidos los plazos establecidos en este artículo, la disolución de la sociedad adquirirá vigencia legal y carácter irrevocable, debiéndose proceder a la liquidación de la sociedad según lo dispuesto en la sección no importa. Respecto de los terceros, la disolución producirá efectos cuando se inscriba en el registro público de comercio y se publique. Para la inscripción bastará que el socio presente una declaratoria en escritura pública o privada documentando su decisión y acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos en este artículo. ¿Qué es lo que dice, en definitiva y en menos palabras, el artículo 43? Dice, viendo desde el punto de vista de la sociedad comercial, dice, cualquier socio puede disolver la sociedad. ¿Por qué? Porque estamos en una situación irregular, todavía no se constituyó, hay una persona jurídica, pero bueno, dada esa situación,
como no aplicamos las normas del tipo y las normas generales de la sociedad comercial, bueno, en esta etapa previa y regular tenemos que tener una forma de disolverla. ¿Cuál es? Cualquier socio puede instar esa disolución. ¿Qué tiene que hacer? Comunicar fehacientemente al resto de los socios que quiere disolver. ¿Qué puede hacer el resto de los socios? Decir, ok, estamos de acuerdo, disolvamos, se termina ahí la historia, se publica, se inscribe y se publica. O puede ser que los socios digan, no, no quiero. Vamos a regularizarla. Entonces, ante esa situación de disolución, no van a tener más remedio que o disolver y no hacer nada, o decir, bueno, Tata, me estás apurando, voy a regularizarla. ¿Y cómo la regularizo? Voy a hacer una asamblea, si eventualmente tengo que hacerla en el caso de sociedades comerciales, sociedades anónimas, o simplemente voy a hacer lo que falte para regularizarla. ¿Qué puede ser en una sociedad comercial? O inscribirla o publicarla. O hacer el contrato escrito, si es de hecho, inscribirla y publicarla. Siempre hablando de la sociedad comercial. Y para eso tengo 10 días para decir, no quiero disolver, regularizo. Si haces la asamblea y la mayoría, o la reunión y la mayoría dice, todos, la mayoría quiere regularizar. Así que vos te irás, vos que querés disolverla, tenés derecho de receso, te podés ir, pero el resto nos quedamos y seguimos adelante con la regularización de la sociedad comercial. Sigo hablando de la sociedad comercial. Esperar a que se inscriba en el caso de que se inscriba. No se puede ir antes, se puede ir, se va. Sí, se va. Se va, se le paga su parte y la proporción de su parte y se va. Entonces, cuando deciden seguir, los que deciden seguir, ¿qué van a tener que hacer? Dentro de los 10 días, decidir seguir. Y después les van a hacer otro plazo de 60 días para regularizarla, o sea, hacer lo que falte para constituirla regularmente. Como les digo, si es una sociedad de hecho, será hacer el contrato escrito, inscribirlo, publicarlo. Si tienen el contrato escrito, pero no se inscribió, inscribirlo. Si tienen el contrato escrito e inscripto, publicarlo si correspondiere, porque no todos los tipos sociales se acuerdan que requieren inscripción, sino SA y SRL solamente. ¿Ah? En definitiva, es eso, y así aplica. Si se disolviera, si no se hace eso en el plazo de 60 días, o directamente todos están de acuerdo en disolverla, se tiene que hacer una declaratoria con un escribano, un acta de solicitud y una declaratoria donde el escribano deje constancia de esta situación, se comunicó a todos los socios fehacientemente, en el plazo de 10 días ninguno manifestó su voluntad de regularizar, o al contrario, manifestaron su responsabilidad, su intención de regularizar, pero en los 60 días no cumplieron, que puede haber pasado, entonces se inscribe en el registro la disolución de la sociedad. Y por tanto, ahí luego se va a liquidar, se va a pagar lo que corresponda y se va a extinguir la personería jurídica. Esto se inscribe y se publica. Así funciona en las sociedades comerciales. Lo aplicamos a la cooperativa y bueno, como les decía, de repente algo podemos aplicar, no todo, porque obviamente acá no estamos extinguiendo una persona jurídica, recordemos eso, ¿no? Acá lo que estamos haciendo es extinguiendo la cooperativa. Se disuelve la cooperativa. No llegó a nacer la persona jurídica, no estamos extinguiendo ninguna personería jurídica porque la persona jurídica no nació. ¿Tá? Pero sí hay una cooperativa que se creó allá en el acta, en la asamblea de constitución, que va a dejar de existir. Se va a disolver. Entonces, podría ser razonable aplicar eso, sí. ¿Y cómo lo hacemos? Aplicando eso. Avisamos y notificamos fehacientemente a todos los socios, al resto de los socios, esta intención. El resto de los socios puede decir no. La mayoría resuelve inscribir la cooperativa y que nazca la persona jurídica, entonces va a tener 60 días, 10 días para comunicar eso y 60 para ir a inscribirla, nace la persona jurídica y arranca todo como hablamos. Si de lo contrario ninguno quiere esto o se resuelve hacerlo en los 60 días y en los 60 días no inscribimos, no va a llegar a nacer la persona jurídica y se va a tener que disolver. ¿Cómo? Haciendo la declaratoria que hablamos,
que aplica igual e inscribiéndola en el registro. ¿Ah? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Disolviendo una cooperativa que aún no llegó a ser persona jurídica. ¿Y cómo la estoy disolviendo? Con este régimen especial por estar en esta etapa no irregular, recordemos, no de hecho, pero sí en formación. ¿Sí? Sí. No entiendo por qué incluir la disolución de una cooperativa que no una persona jurídica no existe. Y porque estás avisándole a los terceros que XX en formación, XX cooperativa en formación, Pero los terceros dejó no de sabían. existir. Los terceros sabían que existía XX en formación, el que contrató contigo. Tomando obligación. Y sí, porque XX cooperativa en formación va a firmar como cooperativa en formación y ya sabemos que tenemos todo este régimen particular de responsabilidad y demás. Pero yo le estoy avisando a los terceros, entre los socios funciona ahí, al momento que resolvimos extinguirla. Pero yo le estoy avisando acá a los terceros, a través de la inscripción, que XX cooperativa en formación se disolvió. Nunca nació la persona jurídica, nunca. Estás inscribiendo la extinción de una persona jurídica que nunca... La disolución de una cooperativa cuya personalidad jurídica nunca nació. No estás cancelando la personería jurídica, como pasa en las sociedades comerciales. Pero sí estás disolviendo esa agrupación de personas que funcionan como cooperativa, aún sin personería jurídica. ¿Ah? Y lo que se puede discutir es si la publicación puede caber o no acá en este caso. Y bueno, en este caso no sería quizá tan aplicable el tema de la publicación. Ya con la inscripción en el registro deberíamos dejar constancia y la verdadera publicidad para terceros para que se entienda que la cooperativa, se disolvió. ¿Sí? ¿Se entendió eso? O sea, no existe cooperativa de hecho, no existe cooperativa irregular, solo en formación con el régimen particular de la ley de cooperativas que ya hablamos y esa responsabilidad con sus particularidades, incluso diferente a lo que pasa en las sociedades comerciales, pero lo que podríamos aplicar por analogía, eventualmente, porque hay un vacío en ese sentido y podría ser aplicable, es la parte de la disolución del artículo 43 de la Ley de Sociedades Comerciales, con las particularidades, obviamente, del caso concreto, y recordando siempre que no hay un sujeto de derecho acá, que es una cooperativa, pero no un sujeto de derecho. ¿Sí? ¿Quedó? Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias a En el usted. Zoom, Hasta la próxima. chao, que pasen Gracias, bien. profe. Hasta luego. A ustedes, Chao. chao.